Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Merge Arena para el canal. En el día de hoy les traigo un deck nuevo, el mazo que me llevó a las 4600 copas. La verdad es que viene funcionando muy pero muy bien, lo he sometido a varias pruebas y en el día de hoy en este canal por supuesto lo vamos a estar analizando mientras estamos a la espera de una próxima actualización, de nuevos héroes, de un montón de cosas que faltan por agregar al juego. Quiero que sepan que también ya pregunté y ya consulté por el tema de las copas, el tema de que cuando perdés contra alguien que está por debajo de las copas tuyas te saca una barbaridad de copas, más allá de que tenga un poder muy superior al tuyo. Entonces bueno, obviamente ya hice la consulta, me dijo que lo van a estar revisando y que probablemente traigan algunas modificaciones a ese sistema, o sea, con lo cual pinta bien, ojalá que lo puedan hacer porque se siente bastante difícil escalar en copas, más cuando somos jugadores que no invertimos demasiado dinero dentro del juego. Como siempre, si les gustan estos contenidos y quieren que les traiga más, no olviden suscribirse, dejar un like y compartir con sus amigos. Así continúa creciendo el canal y continúa creciendo la comunidad de Merge Arena en español. Como les decía, el deckcito que les traigo el día de hoy trae a nuestro querido Tocino Cochino, quien le puso nombre a nuestro clan Tocino Fusión. Así que hacía rato estaba probando varios decks con respecto a este héroe y creo que encontré uno que funciona a la perfección. Así que si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Merge Arena y este es el masito que les quería traer, que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero como siempre les recuerdo que pueden entrar a nuestro clan Tocino Fusión, donde bueno, ya verán que está lleno. Estamos dentro del top 100 de los mejores clanes del juego, así que obviamente todos son bienvenidos. De momento, después va a ser un clan comprometido, con lo cual vamos a empezar a buscar jugadores con más copas. Y acá tienen el deckcito que les estaba comentando, con el pistolero, con ojo ultra rojo, con la viña, con nuestro querido Tocino Cochino y por supuesto con la metalera. Vamos a mandar una partida para que puedan ver cómo funciona este deckcito. A ver contra quién nos toca, contra Arsh Vaish de India, ok. Un jugador indio, 420% de poder de habilidad, bastante similar al nuestro. Vamos a empezar con las invocaciones. Este es un deck que ya les voy comentando mientras mandamos la primera ronda porque no hay mucho que tengamos que hacer al respecto. Es un deckcito, bueno, ganamos, me sorprende. Generalmente no solemos ganar en las primeras rondas, aunque ojo ultra rojo es bastante fuerte. Acá vamos a ir por la inusual de la metalera, creo yo. Ok, vamos a jugar. El pistolero ahí no me conviene, ahora sí, que tenemos el ojo ahí. Es un mazo en el cual se basa muchísimo en el posicionamiento de los héroes. O sea, es muy clave el posicionamiento de los héroes, como para que ustedes vayan haciéndose una idea. No es un deck fácil de jugar, honestamente. Hoy en día, si no tenés a Kitsune, Batracio, Lirón, Lavinia, se hace complicado jugar estos decks. En este caso sí tenemos a Lavinia, vamos a ver si nos toca. Hasta ahora no nos ha salido ninguna. Ahí tenemos más o menos, bueno, en nivel de héroes estamos bastante parejos, Tenemos el pistolero ahí, perfecto. Vamos abriendo de poquito las piedras. Los patrones de fusión, mejor dicho, patrones de mejora no son los ideales. Está medio complicado. Es un deck, ya les digo, difícil de jugar. No es como otros que les he traído al canal, que los pueden encontrar en el canal también, que son un poquito más fáciles de ejecutar. Tenemos que ir abriendo las piedras, Importante. Ya vamos 1-1. Ya vamos preparando ese ojo ultra rojo para poder alcanzar la superfusión. Vamos a jugar ahí nuestro querido Tocino Cochino. Abrimos otra piedrita más, los cuales viene muy bien. Tenemos unas cuantas metaleras, Tenemos que ir aprovechando la ubicación de esas dos que tenemos ahí arriba. Bajamos esto acá. Y creo que hasta acá llegamos, Creo que no hay mucho más que podemos hacer. Vamos a mandar. Uy, él ya tiene superfusión de Brujo Marujo, Ojo, la consiguió demasiado rápido. No es fácil alcanzar la superfusión de Brujo Marujo rápido. Con lo cual me sorprende un poco. Lo felicitamos obviamente, pulgar arriba para él, por haber conseguido esa superfusión rápida. Y creo que tiene también superfusión de la viña, Ok, esta ronda no tenemos ningún tipo de chance, chicos. Ningún tipo de chance. Es un mazo el cual se basa en desplazar a los rivales hacia atrás. Vamos a ir con la mejora de la viña acá, que necesitamos el daño y necesitamos que ultee lo más rápido posible. Se basa en el posicionamiento de las tropas porque necesitamos que empujen a sus tropas hacia atrás para poder meter todo el daño con nuestro ojo ultra rojo y con la viña, que son dos héroes que meten bastante daño, pero que necesitan un poquito de tiempo como para poder hacerlo, ¿no? Dentro de cada una de las rondas ya tenemos superfusión de ojo ultra rojo, excelente, y en una posición, una ubicación inmejorable. Ya próximamente vamos a alcanzar la superfusión también de Tocino Cochino. Bajamos esto acá. Nos quedan las rocas de los costados, que son las más complicadas. Creo que ya no vamos a poder hacer mucho. Todavía no voy a buscar la superfusión de Tocino Cochino.
O sí, sí, ya está. Vamos a conseguirla. Así podemos equiparar. Ya tenemos 2 superfusiones contra 3 de él. A ver si podemos abrir la piedra. De momento no. Bueno, a ver si esta ronda la podemos sacar adelante, ¿eh? Tiene su brujo marujo. Yo creo que sí. Esto tiene buena pinta. No, no tiene buena pinta. Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar, bueno. Se nos complica un poquito. Nos quedan 2 vidas. Él tiene 4. Igual no pasa nada. No pasa nada. Vamos a seguir apostando igualmente al posicionamiento de nuestras tropas. Fíjense que yo ya tengo ubicado a Tocino Cochino en la segunda línea, que es la mejor. La metralera debe ir adelante. Y el pistolero debe ir en segunda o tercera línea. Eso es lo ideal. Generalmente yo lo ubico en la segunda porque en la tercera va a tardar un poquito más en ultear. Y no va a conseguir el posicionamiento ideal como para poder hacerlo. Aquí tenemos pistolero al 47, chicos, ¿eh? Ojo con este pistolero que es gran candidato a carrearnos esta partida. Tenemos superfusión de metalera, ahora sí, 4 superfusiones en contra de 3 de él, con lo cual esto debería salir bien. Ya ahora sí esta ronda la deberíamos sacar adelante. Y fíjense cómo empezamos a desplazar a sus tropas hacia atrás. Y mientras tanto, Ojo Ultrarrojo aplica el Fear y aplica todo el daño junto con, bueno, una Lavinia que no tenemos. Pero en cuanto la tengamos, van a ver que la Lavinia va a tener muchísimo daño. Ahí obtenemos ya lo que es el 30% de probabilidad de que Ojo Ultrarrojo meta miedo a los rivales que va impactando. Y eso también es crucial porque ya van a ver, si es que, bueno, nos va bien dentro de la partida, ¿no? Ya van a ver que, más el Fear de Ojo Ultrarrojo, sus tropas prácticamente no van a pegar. O sea, sus tropas no deberían meter demasiado daño. Lo único que nos puede complicar de su daño en este momento es... de su composición, perdón. Es Kitsune, que tiene, bueno, tiene nivel 30, pero lo tiene en la tercera línea y no es el mejor posicionamiento para Kitsune. Ya segunda línea puede llegar a demorar un poquito en impactar. Esto es ronda para nosotros, perfecto. Fíjense, fíjense que nos quedan casi todos los héroes nos quedan con vida. Casi todos los héroes nos quedan con vida. Es que está muy mal ubicada su Kitsune. Si su Kitsune estuviera en la primera línea, la historia sería diferente, ¿eh? Porque ni mi metalera ni mi Tocino Cochino probablemente podrían ultear y no sé si el pistolero. O sea, ahí cometió un error gravísimo nuestro querido amigo indio acá. Ok, perfecto. Ya hicimos lo más difícil, que es limpiar las piedras. Una vez que limpiamos las piedras y obtenemos más o menos un posicionamiento decente, acá voy a empezar a vender todo. A ver si podemos conseguir la Lavinia. La necesitamos de manera muy urgente. Creo que no vamos a llegar, ¿eh? Es que ya tenemos esta Lavinia, sí, pero vamos a mandar partida ahora. Bueno, mandar, sí. Mandar combate. Y a ver si podemos dejarlo en una sola vida. Sí, sí, es que, man, o sea, fíjense lo que es este mazo, ¿eh? Fíjense lo que es este Dexito, chicos. Yo les dije, todos los desplazamientos hacia atrás y todo el daño. Vamos a meter la mejora épica de Tocino Cochino para que tenga un poquito más de regeneración de vida. Acá es crucial que nos salga la Lavinia porque si no vamos a estar complicados. Vamos a empezar a vender los ojos ultrarrojos porque ya no quedan rondas y no vamos a alcanzar una nueva superfusión. Perfecto, ya tenemos la superfusión de la viña, chicos. Esto se terminó, ¿eh? Esto se terminó. Tenemos nivel 60 nuestro pistolero. Ya no vamos a alcanzar a conseguir la superfusión tampoco de ese Tocino Cochino, pero tenemos 6 superfusiones contra 6 de él. Así que esto está cocinado, muchachos. Esto está cocinado. Vamos a ponerle buena partida porque me parece que esto se puede llegar a terminar acá. Otra superfusión de brujo marujo que consigo. Vamos a ponerlo en velocidad normal. Y fíjense, los desplazamientos de la metalera, del pistolero, todo el daño, los fears, sus tropas no juegan. Literalmente sus tropas no juegan. Para los que se quejan de batrás el lirón, el rival ya se ha desconectado. Eso nos indica que esto es partida para nosotros. Le hemos ganado a nuestro amigo indio. Vamos a ver el tema de los daños. Fíjense, 5.3 millones para Ojo Ultrarrojo. Y fíjense, él no metió daño. Sus tropas no metieron ningún tipo de daño, porque no lo pueden hacer. Solamente su Lavinia pegó y obviamente el brujo marujo, pero tengamos en cuenta que tenía 10 copitas que nos llevamos para casa. No me interesa la mejora imbatible, muchas gracias. Y este es el Dexito que les quería preparar para el día de hoy. Fíjense que funciona de muy, pero muy buena manera. Hasta acá el video del día de hoy. No quería que quede un video muy largo. Últimamente venimos haciendo videos de 20, 25 minutos. Yo sé que es muy extenso y muchos de ustedes no tienen chance de estar viendo 25 minutos justamente de video. Pero bueno, en esta partida pudimos visibilizar más o menos cómo es el funcionamiento de este deck. Me pueden preguntar por reemplazos dentro de lo que es la caja de comentarios, pero está bastante complicado, ¿no? Porque no tenemos muchas más tropas que puedan desplazar a los rivales hacia atrás. Creo que el pistolero, la metalera y justamente la definitiva de nuestro Tocino Cochino son las mejores herramientas que tenemos para poder lograr esto. Y sí podrían reemplazar algún daño, podrían meter a lo que es Dragonino, podrían meter a lo que es el Patocóptero, que junto con el stun del Patocóptero
pero sí puede ser una mejora interesante para este deckcito. Como siempre, si les gustó este contenido, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades y todo lo nuevo que llega de nuestro juego de fusión favorito. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.